Buenas tardes, mi nombre es Carlos Javier Bravo Ceballos, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Este es un trabajo relacionado con la cátedra de anatomía y mi tema a exponer es la vena yugular interna y los nódulos linfáticos que comprenden la cabeza y el cuello. Los puntos en los que van a constar en mi intervención va a ser acerca del origen, trayecto, relaciones y asimismo las ramas que van a estar acotando a la yugular interna. Entonces, como sabemos que la yugular interna, es decir, la vena yugular interna, va a estar encargada del drenaje venoso de las partes del endocráneo y asimismo de la cavidad orbital, es decir, los órganos que están comprendidos en este, su origen va a ser acerca de los senos. Estos senos van a estar comprendidos o van a ser un total de 21, siendo solo 5 impares y el resto pares y laterales. Estos grupos de senos se van a estar dividiendo en dos grandes grupos, uno postero superior y el otro anterior inferior. El postero superior van a tener tres senos impares. Estos van a ser los que van a estar circunscribiendo toda la figura o la silueta de la hoz del cerebro, exceptuando el último, que vendría a ser justo donde convergen la hoz con la tienda del cerebro. Entonces, si ponemos el punto central, desde la convexidad tenemos al seno sagital superior, la concavidad de la hoz vendría a estar dada por el seno sagital inferior, y por último el seno recto va a estar formado tanto por el seno sagital inferior como las venas magnas. Entonces, estas van a estar circunscribiendo la hoz. Los otros pares vendrían a ser las marginales, que en realidad van a ser una conexión con la confluencia de los senos y asimismo con la última parte, la parte sigmoidea de los senos laterales. Y los senos laterales que van a estar funcionando como límite entre la fosa cerebelosa y la fosa cerebral. Este va a tener asimismo una porción sigmoidea donde se va a estar orientando hacia el agujero yugular. Los senos anteroinferiores van a estar teniendo como punto central los senos cavernosos. Estos senos cavernosos van a ser una prolongación o un aumento de volumen que van a estar comprendidos desde la fisura etmoidal, la fisura esfenoidal anterior, la superior, hasta el vértice de la región petrosa. En este punto van a tener diferentes ramas aferentes, es decir, que van a extraer sangre, y eferentes, las que van a estar llevando otro tipo de conexión, es decir, hacia afuera. Asimismo, entonces tenemos unas relaciones anatómicas con otros elementos, como lo son, por su parte media va a estar cruzada por la arteria carótida interna. Asimismo, un poco más hacia inferior, tenemos el nervio abducens. En la parte lateral, es decir, en la lámina fibrosa, van a estar comprendidos los nervios oculomotor, el patético troclear, la primera rama del trigémino y por último en el vértice, la segunda rama del trigémino o nervio maxilar. Siguiendo con los lineamientos de la exposición, entonces hemos concebido al seno cavernoso como eje. Si partimos de esta premisa, sabemos que tiene ramas aferentes y eferentes, es decir, que traen aferentes y eferentes que las distribuyen. Los senos o ramas venosas aferentes van a ser la rama oftálmica, que va a estar originándose de dos ramos. La central de la retina, que va a ser satélite de la arteria central de la retina. Asimismo tenemos el plexo basilar, que va a estar conectando la circulación de la parte posterior del seno cavernoso con la porción de las regiones petrosas, es decir, ya una parte diferente. Y por último tenemos el seno esfenoparietal. El seno esfenoparietal va a estar en las partes periféricas. La parte eferente va a estar dado por los plexos petrosos, por los senos petrosos. Estos senos petrosos van a ser superior e inferior y van a estar en los bordes de la región petrosa, siendo el petroso superior que va a estar en cierta manera acotando a la parte del seno sigmoideo, pero el petroso inferior va a estar siendo directamente a la vena yugular interna. La última parte o el último punto de sería de la porción eferente o las venas eferentes, va a ser el seno occipital. Este aquí se va a estar desarrollando de una parte exocraneal, es decir, en la parte se podría decir afuera del cráneo. Y asimismo va a estar terminando en la vena yugular, o puede ser tanto que termine en la vena yugular como en el seno petroso inferior. La vena yugular interna se va a originar a la altura del agujero rasgado posterior o agujero yugular, donde va a estar pasando posteriormente. En este mismo agujero se va a estar relacionando con el nervio glosofaringio, el vago y el accesorio. Una vez que pasa este agujero o durante el transcurso en este punto, va a estar recibiendo la acotación del seno petroso inferior.
Una vez que ya ha llegado al espacio retroestilio, que va a estar circunscrito anteriormente por la apófisis estiloide, lateralmente por la apófisis mastoidea, posteriormente por las apófisis transversas de las vértebras y los músculos también que están en esta zona, y medialmente por la faringe. Asimismo se va a estar relacionando con la carótida interna y con los otros nervios. También va a tener una relación con el nervio accesorio, más explícitamente su ramo interno. Una vez que ha llegado a la altura del cuello, va a estar siendo arropada por un desdoblamiento de las fascias cervicales, que van a estar siendo las acotaciones en los 3 puntos, es decir, la porción superficial, la porción muscular o osteomuscular y por último la visceral. Entonces en este punto va a estar formando el paquete vasculonervioso del cuello, que van a ser ya la vena yugular interna, la carótida interna y el nervio vago, y estos van a estar separados por frenillos, prolongaciones asimismo de la dura madre, de la fascia. Una vez que se va declinando, las principales relaciones musculares que van a llevar van a ser con el esternocleidomastoideo y el músculo omoioideo. En este punto también va a estar con relación o va a estar condensada en un triángulo denominado como triángulo carotídeo. En este triángulo va a estar formando asimismo otro triángulo donde se va a poder visualizar de fondo a la carótida externa. Esta va a estar circunscrita por la vena yugular interna, el tronco tirolingo-faringofacial o tirolingofacial, y en la parte más superior el nervio vago. Se va a ver la carótida externa y un ramo proveniente de C1. Para comprender las confluencias venosas que va a presentar la vena carótida interna, tenemos que saber que una vez que ha salido del agujero rasgado, va a estar posterior a la arteria carótida interna y asimismo se va a encontrar en relación directa con una cadena linfática que va a ser la lateral profunda. Asimismo, una vez que está posterior, de inmediato se hace lateral. En este punto ya va a estar recibiendo las acotaciones. La primera que recibe va a ser de la vena facial. Esta vena facial va a estar comenzando angularmente justo a este nivel, en la nariz o en la vena o por la vena oftánica. Ahí va a tener una relación, va a estar siguiendo la línea de la nariz y en todo este punto va a estar recibiendo venas. Es decir, ya va a estar comenzando el drenaje venoso de la cara. Luego el trayecto que va a estar siguiendo va a ser hacia el ángulo de la mandíbula y en este punto declina y se va a estar yendo hacia inferior y medialmente, donde se va a estar acotando a la vena carótida, a la vena yugular interna. Una de las relaciones que tiene la vena facial más importante es con la vena facial profunda, que vendría a ser un plexo que se va a estar desarrollando a nivel de la protuberancia maxilar. Asimismo, las siguientes son las venas linguales, que van a estar confluyendo en un tronco, van a ser 3, la dorsal de la lengua, la profunda y la satélite del hipogloso. Van a estar recolectando la sangre que va a estar dispuesta en la mucosa y en la lengua como tal. Las siguientes van a ser la vena tiroidea superior, que va a estar en el óvulo lateral de la tiroides, donde va a tener también relación o se va a estar comunicando con la antagonista y asimismo va a estar recolectando la sangre de esa parte. Asimismo la faringia y por último la tiroidea inferior. Se dice que es variable las acotaciones que recibe, no porque estas ya están predispuestas, es decir, en ese punto, pero en lo que sí se podrían dar variaciones son en los troncos que forman, ya que podrían ser tantos individuales como formando grupos, es decir, se podría dar como el tronco tirolingofacial, que va a estar formando también del triángulo de Pirogov, o la que es la más característica es el tronco tirolingo-faringofacial, que ese sí es en la parte del triángulo de Pirogov. Como ya mencioné, ese va a estar en la parte, se va a estar visualizando la carótida interna. La manera en la que va a estar terminando la vena yugular interna va a ser por medio del tronco brachiocefálico, donde va a estar dándose una encrucijada. Esta encrucijada, justo en su vértice, va a estar recibiendo dos partes, es decir, una derecha, que va a ser, de la parte derecha va a ser la gran vena linfática y de la parte izquierda la gran vena torácica. Así es, ahí ya podríamos decir que está terminando la vena yugular interna.
Para comprender el drenaje linfático tenemos que tener ciertas premisas claras. Una de ellas es que, aunque es parecido a los vasos sanguíneos, en realidad están transportando linfa. Asimismo, estas van a estar recolectando de superficial hacia profundo. Es decir, hay diferentes o dos grandes grupos, unos que van a estar comprendidos en el plano superficial y otros a la vez profundamente. En primer lugar tenemos el collar linfático. Se lo denomina así porque va a estar es en la línea de unión de la cabeza y el cuello. Este va a tener 5 grupos o subgrupos, que van a ser la región occipital, que va a estar respondiendo a la necesidad del drenaje capilar posterior, la mastoidea o retroauricular, que va a estar con relación a la oreja y al conducto auditivo externo, la porción parótida, que van a tener asimismo 3 niveles de profundidad, la porción submandibular, que van a estar, y asimismo la facial, que van a estar respondiendo a la necesidad de las porciones del cuero cabelludo y de las porciones faciales, así como una cierta parte de la porción bucal. Y por último la submentoniana, que va a estar ligada a la parte frontal de la cara y a la parte del mentón. Ese es recién el grupo del collar linfático. La siguiente responde a la yugular anterior. Como ya se dijo, van a estar con relación a la periferia de las venas. Entonces la yugular anterior van a estar asimismo formando una cadena a lo largo de la vena yugular anterior. Por lo tanto, se va a estar relacionando con los músculos de esa zona y va a estar drenando los tejidos adyacentes a esa área. La siguiente es el grupo cervical lateral superficial, que van a estar en suma relación con el músculo esternocleidomastoideo. Hasta ahí ha estado la porción superficial. El grupo profundo, estos nódulos o estos agrupaciones de nódulos van a llevar su categoría en el mismo nombre, como por ejemplo el cervical lateral profundo. Este va a estar en relación intrínseca con la vena yugular interna, tal y como decíamos en las relaciones que tenía una vez que salía del agujero rasgado, entraba en contacto con esta cadena. Aquí cabe resaltar 2 nódulos que van a estar a la altura de 2 músculos, uno que es el yúgulo digástrico, que va a estar siendo un punto central en diferentes enfermedades, justo en el vientre posterior, y en la porción del tendón del músculo omoyoideo, que va a ser el yúgulo omoyoideo. Este es otro punto clave, otro nódulo que también lo resaltamos. El siguiente son las cadenas o el conjunto de nódulos cervicales anteriores profundos. Estos asimismo van a estar lateralmente a la faringe y anteriormente a las apófisis transversas de las vértebras. Van a estar comprendiendo el drenaje de estos músculos y los diferentes tejidos que se encuentran en esta zona. La manera en la que van a estar drenando, es decir, están en la periferia de las venas, pero a la vez se van a estar llegando en diferentes confluentes. Como ya destacamos al terminar la vena yugular interna, cómo desembocaba, sabemos que del lado izquierdo va a estar desembocando el conducto torácico, que va a estar entrando por la tríada, es decir, justo por la carótida primitiva, la yugular interna y el nervio vago. Justo en el momento que se va a estar adosando entre ellos, toma una curvatura y termina en la confluencia yugulo-subclavia. En este punto van a estar drenándose la parte torácica y ciertas secciones cervicales. Y del lado derecho va a estar la gran vena linfática, que va a estar recogiendo los nódulos y conductos linfáticos que están adyacentes a esas estructuras. En esta diapositiva están presentes las fuentes bibliográficas de donde se ha sacado la información para la realización de este video.